los reglamentos, los cálculos, las fórmulas, etcétera, siempre, hasta el conocimiento mismo, siempre les dice a ustedes cómo funcionan las cosas. Cómo se dobla una viga, cómo se puede calcular la flecha, cómo, siempre cómo. Pero nunca se dice por qué. Y eso es lo que hasta cierto punto les decía a ustedes, cómo se coloca cómo se ubica o se orienta un aeropuerto, y no llegamos al por qué, ¿no? Bueno, traté de explicar el por qué, para no solamente hacer un aeropuerto, porque no van a hacer un aeropuerto específicamente, no van a hacer miles de cosas en un aeropuerto, sino qué importancia tiene el viento, ¿no? Y cómo actúa el viento ante una estructura, cualquiera que sea la estructura, y cómo esa estructura la podemos controlar con el peso y con la forma. Olvidémonos del peso cuando hablamos de tensionado, porque lo que menos tiene es peso. Entonces tenemos que pensar en la forma, etc. O en otros casos podemos pensar en dos soluciones adicionales. Creo que en la mente de ustedes deben pensar, bueno, si no lo podemos calcular con la forma, porque la forma la aerodinámica es una cosa tan compleja que vamos a tratar de resolverlo en el diplomado 2, hacer maquetas y someterlas al viento, tomar fotografías, investigar qué forma y en qué manera este viento actúa sobre la estructura, todo este tipo de cosas que son factibles de hacer. Quitarnos el complejo de que la investigación solamente lo pueden hacer los americanos, los japoneses, pero la investigación es de cada uno. Pero también había dos efectos también, ¿no? Y me hacía recordar que hablaban nuestros colegas chilenos. Existe el viento y veamos qué hacemos con el viento. Si el viento y la forma no lo podemos resolver, pues evitemos el viento. El viento se puede evitar, claro que se puede evitar. Hay estructuras especiales que evitan. Hay un urbanismo antiviento, ¿no? Así como hay un urbanismo antisol, que como gran invento, Norman Foster dice, bueno, ahora sé por qué se hacen las casas estrechas y orientadas, perdón, en las calles estrechas y de tal manera con las cápsulas, ¿no? Para que el sol no caliente a la gente que está cruzando la calle o caminando. Es algo tan elemental. Tiene que regresar al pasado, ser Norman Foster, un gran arquitecto inglés, para que se dé cuenta de algo que es la cosa más obvia que seguramente le hubieran preguntado al que barre las calles en Dubái, y le decía, así se hace, punto. Y no hacer unas avenidas europeas enormes con 40 metros que las viejitas nunca llegan ni a la mitad y mueren deshidratadas. Es absurdo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. O sea, es posible controlar el viento, ver cómo se forma el viento, hay que saber por dónde viene el viento, pero también hacer una urbanización tipo que esté vinculada con el viento, todo este tipo de cosas, en el caso de ustedes que están hablando de vientos de más de 100 kilómetros por hora. Para que arranque un arma se necesita por lo menos 150 kilómetros por hora para que arranque un arma. Pero todo este tipo de cosas, de sonidos, de viento, hay que ir pensándolo siempre con una enorme libertad. Enorme. Los libros son unas cosas raras, son unas cosas, nunca sabes cómo va a ser una vez que se casa. El libro puede dar cosas interesantes como puede ser una cosa que no vale, que ya está pasado. Ustedes no creo que tengan la méfiance francesa, ¿no? Esa desconfianza, sino que sí, siempre ustedes dialoguen con el libro. Le dice esto y por qué le dice. ¿Por qué le dice? A lo mejor hay algo que puede estar equivocado. Todos estamos equivocados siempre. La vez pasada también demostramos que Aristóteles también estuvo equivocado durante 2000 años, pensó en la fuerza de una manera equivocada. Galileo y lo corrió. Pero se demora 2000 años. Ustedes tienen que acordarse un poquito menos para poder bien hacer las cosas. Entonces, me llamó la atención, por ejemplo, una urbanización que quedaba cerca de una carretera que va a Hamburgo y había unas estructuras muy bonitas de concreto. Y yo le pregunté, ¿para qué son esas estructuras de concreto? Para evitar el ruido de la carretera. Bueno, la gente no va a poder soportar ese ruido. Y digo, pero si encima tenemos algo peor que una carretera, que la vía expresa, y los edificios están ahí larguísimos, no solamente tienen el ruido de ahí, sino el ruido
quiero ser peyorativo con la palabra provinciano, sino lo que trato de interpretar con lo provinciano es pequeñito. Lo provinciano es lo contrario de cosmopolita, ¿no? Que así como está viviendo acá, está pensando cómo están viviendo en Europa, cómo están viviendo en el sudeste asiático, etc. Está viviendo el mundo, o sea, no vive en su provincia, sino vive en el planeta. Hace poco, aislado del mundo. Mi ropa me la traía en Europa y la recibíamos en Salaberry y llegaba la ropa, porque ni siquiera el sastre. Y venía cada 6 meses y traía las cosas, ¿no? Y era una cosa rara Europa. Lima, Trujillo era más cerca que estaba Europa que Lima. Para ir a Lima había que ir por la playa y con el carro, unos carros horribles, etc. O sea que todo eso ha cambiado. Ahora no se puede ser provinciano. Ahora hay que ser cosmopolita. Porque tenemos todo para ser cosmopolita. No tienes que ir a la Biblioteca Nacional en Lima. Más libros tienes en tu casa que en la Biblioteca Nacional. Como en Internet tienes más información. Tienes todos los periódicos del mundo. ¿Dónde vas a comprar los periódicos del mundo? Quiero saber qué están diciendo los italianos ahora sobre Berlusconi, que se quedó callado. No, uno va ahora con todo y ya está. Y está listo. ¿Qué le van a hacer a Sarkozy? Porque quiere votar a los gitanos. Se sabe todo. ¿No? Como también se sabe qué le pasa a la señora Lourdes, a Susana y todo ese tipo de cosas. Todo se sabe, o sea, no hay ningún derecho de ser provinciano. Nosotros nos entramos en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya cuando estaban perdiendo los alemanes, increíble. Entonces es una cosa rarísima. Hasta ahora recuerdo en la casa dijeron, acaban de entrar los nazis en París, qué maravilla. La señora decía, qué maravilla, porque para la señora que estaba todo el día con Mantilla. Y toda buena señora para ir a la iglesia tiene que ir a una mantilla. Ahora acabamos de vivir. Y decían, qué bien que hayan caído esos degenerados de la adolescencia, ¿no? Así que eso no se acuerda. Era rarísimo. Entonces, todo era de esa forma. Porque no entendían nada. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Todavía se estaban leyendo las fotografías que habían llegado de la Primera Guerra Mundial. No agarraban la segunda y todavía se quedaban en la primera. Y así que no hay ningún derecho de ser ahora provinciano. No tiene ningún derecho ustedes de mantenerse en su sitio, ¿no? No pueden decir, hace mucho viento en Piura. Pues ahora, como el internet te puede dar cuenta, ¿dónde hace tanto viento como en Piura? La suerte de ustedes que hace cada 5 años eso. Pero se puede, la organización tiene que estar en función de eso, hace mucho calor, llueve mucho, etc. Los ingenieros estamos muy preocupados porque la ingeniería comienza a mostrar sus errores en muchos lugares porque el nuevo mundo está cambiando las nuevas características